Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics gracias. Capítulo 15 Jinete de la Tormenta. Nota del autor. Para empezar, permítanme agradecerles por sus muchas respuestas después de, mi muro de palabras del último capítulo. Desde que me hicieron la pregunta, sí, leí todas sus respuestas. Siempre leo tus reseñas. Respeto sus opiniones y las tengo en cuenta. La contradicción no me molesta en sí misma, es solo que no aprecio la agresividad de algunas personas. ¿Podría Shiro haber usado triple linked crane wing o Joe reversal contra Luoao? Ala de grulla, sí, pero no habría servido para muchos propósitos contra Luoao. Entre su velocidad y su instinto de lucha, usar un ataque de este tipo contra los campeones chinos era una pérdida de tiempo. Como dice el propio Shirou, Kanzo y Bakuya, arrojados, son demasiado lentos para ella, en cualquier caso para Shirou en su estado actual. Iken. Tsubame Mai presenta un problema prácticamente opuesto. Es un ataque casi imposible de evitar, 3 trazos simultáneos que atraviesan el espacio y el tiempo, cancelando así cualquier protección física. El resultado es que Sasaki Kojiro es capaz de cortar cualquier cosa. Es, por lo tanto, un ataque inutilizable en una pelea amistosa, porque prácticamente no deja ninguna posibilidad de supervivencia. Además, Emiya Shirou Post HF sabe sobre este ataque. Él y Archer nunca han conocido a Kojiro en esta ruta, y dudo que Archer haya conocido a Kojiro en otra ocasión de su larga existencia. Después de todo, el asesino de la Quinta Guerra del Grial es un héroe ficticio. En cualquier caso, canónicamente, Emiya nunca utiliza esto tan práctico, habilidad, no es un noble fantasma. Akuno y Shirou tienen un cuerpo creado por los dioses, así que, son humanos de la era de los dioses. Respuesta corta. No. Respuesta larga. Los humanos de la era de los dioses tenían habilidades muy superiores a las de los humanos modernos por 3 razones. La primera fue que sus cuerpos habían sido creados por los dioses. La segunda es que su alma fue creada por los dioses, por lo que tenían mucho más od que los humanos modernos. La última razón fue que las líneas ley eran muy activas en ese momento y la energía mágica ambiental muy abundante, también permitió que bestias fantasmales extremadamente poderosas, dragón, kirin, manticores, demonios, vivieran en la Tierra. Mientras se aprovechaban de los humanos de la época, se vieron obligados a defenderse contra ellos. Los ganadores de estas batallas se convirtieron en la primera generación de héroes, como Gilgamesh. Akuno y Shirou solo tienen cuerpos creados por los dioses, y moldeados por sus almas de hombres modernos en un ambiente que no es tan rico en energía mágica como la era de los dioses. Sin embargo, tienen algunas de sus características, como una vida útil muy larga, y griega. También tienen la característica más molesta de la primera generación de hombres. Eso será importante más adelante en la historia. No diré nada más. Porque las diosas no se dieron cuenta de que Erika las estaba espiando. Primero, Erika usa un hechizo que amplifica su audición y filtra los sonidos parásitos. Está más cerca del Strengthening Magecraft que de un hechizo de detección. Luego, debido a la famosa maldición de Tosaka, error trivial. Ereshkigal estaba tan ansiosa por explicarle a su hermana lo extraordinario que es Akuno, o más bien alardeando de ello frente a su hermana, que no esperó para estar a salvo de los oídos indiscretos, y ni siquiera tomó las precauciones más elementales contra el espionaje. Jinete de la Tormenta. 2 minibuses prácticamente idénticos viajaban por una carretera de montaña al este de Tokio. Un cuarto de hora antes, estos 2 vehículos se habían detenido frente a las puertas de la Academia Hounan para llevarse a 2 grupos de niños y niñas, finalmente 2 chicos y muchas chicas bonitas. Los otros niños que salían de la escuela secundaria para regresar a sus hogares habían visto a los 2 afortunados salir de viaje con las chicas más bellas de la escuela atragantándose por los celos. Nos preguntábamos por qué. En el vehículo principal, Godou Kusanagi escuchó a Erika hablar de ella y terminar su informe. Aquellos que conocían al campeón japonés solo de manera superficial lo consideraban como un adolescente atractivo, incluso demasiado atractivo, que solo tenía los problemas de un niño de su edad.
se habrían sorprendido al descubrir la expresión de su rostro. Aunque sus ojos eran serios e incluso preocupados, sonrió sin darse cuenta. Y esa sonrisa era la sonrisa de un depredador descubriendo una nueva presa. Erika se estremeció interiormente. Y este agradable frío no se debió al miedo. La primera vez que vio su sonrisa, el caballero italiano se enamoró. Desde entonces, había visto esta expresión varias veces. En realidad, cada vez que la joven campeone se había enfrentado a un calvario que parecía imposible de superar. Uno no se convirtió en campeone por accidente, solo individuos inusuales podían matar dioses. Cuando se le habló de adversarios invencibles, de dioses furiosos o de campeones centenarios, donde otros caían para llorar o huir, Gudou tenía esta sonrisa. Para el harén de Gudou, esa sonrisa siempre fue un rayo de esperanza. El rey diablo japonés tenía una habilidad especial para convertir las situaciones más desesperadas a su favor, una mezcla de suerte y una habilidad táctica puramente instintiva, que sorprendió incluso a los luchadores más experimentados. ¿Qué piensas de Akuno? Erika se estremece repentinamente despierta de su ensoñación. Lo siento. ¿Crees que es peligrosa? El caballero de la Cruz Negra de Cobre se tomó unos segundos para pensar. Ella dudó antes de responder. Akuno Kishinami apenas habló y no mostró emoción. Sin embargo, Ereshkigal habló de ella con gran afecto. Sin eso, Erika habría pensado que el adolescente de otro universo era una especie de máquina sin alma. Lo siento, Gudou, no lo sé. El Godslayer negó con la cabeza. Escuché lo que dijiste y entiendo tu preocupación, pero incluso si ella es la gente de un ser muy poderoso o, ¿cómo lo dijiste? Un programa creado por algún tipo de supercomputadora lunar, ¿verdad? Lo importante no es lo que ella puede hacer, sino lo que quiere hacer. Erika Blandella miró a su rey con incredulidad, luego sonrió. Después de todo, esta campeona había decidido perdonar a Atenea. Entre todos los reyes diablo era el único que no miraba a las personas a su alrededor según sus etiquetas, campeones, dioses herejes, humanos normales, sino según sus acciones. Ah, mi esposo es verdaderamente único, dijo la guapa chica italiana. Sentada junto al campeone, ella lo abrazó, rogando por un beso. Pero no estaban solos. Se escuchó un aclaramiento exagerado de la garganta. Sentada en el asiento frente a ellos, Yuri Marilla tosió en su puño. Creo que no hay razón para preocuparse por Akuno Kishinami. Gudou la miró interrogativamente. ¿Tuviste una visión? No, pero la meditación me ha hecho muy sensible al estado emocional de las personas que me rodean. Akuno no es una muñeca sin emoción. Es una persona con sus penas y sentimientos. Siento una inmensa soledad y mucha tristeza en ella. Cuando Ereshkigal la abraza, parecía incómoda, pero al mismo tiempo feliz. ¿Y Shiro Benilla? Preguntó el campeone. ¿Qué piensas de él? El joven Himemiko miró hacia abajo. Está enojado, pero creo que todo el mundo se ha dado cuenta. Gudou, Erika y Liliana sintieron. Pero enojado ¿por qué? Insistió el asesino de dioses. Liliana Kranjikar, la única de ellas que realmente habló con Shirou, parecía incómoda. Creo que está mayormente enojado consigo mismo, su deseo de proteger a Ishtar, a pesar de que la diosa es mucho más poderosa que él, es realmente, no sé exactamente cómo formular esto, turbador. Emiya-san está tan centrado en su deseo de proteger a la estimada Ishtar que no tengo ninguna duda de que puede saltar entre ella y un ataque mortal. Es como si su vida no le importara. Es anormal. Hubo un momento de silencio mientras todos pensaban en lo que esto implicaba. Finalmente, el Himemiko continuó diciendo, ¿sabes que fue Ishtar quien pidió que fueran a la escuela? Todos se volvieron hacia Yuri. Gudou frunció el ceño. Pensé que el comité de compilación de historia tenía. Iba a decir requerido pero el campeón se detuvo. El comité nunca se habría atrevido a dictar sus condiciones a las diosas. Reflexionó y finalmente asintió con la cabeza. Ishtar quería presentar su escolaridad como una solicitud del comité, ¿pero por qué? El Himemiko asintió vigorosamente. He estado pensando en ello desde que Amakasu Touma me informó y creo que lo entendí a través de esta discusión. ¿Has visto cómo reacciona el estimado Ishtar al comportamiento de Shirou-san? Está muy preocupada, respondió Liliana. Correcto.
En cuanto a Ereshkigal y Akuno-Asan, sufrieron mucho de soledad. Creo que Ishtar quería que estuvieran en el ambiente más normal posible, un lugar donde pudieran hacer amigos. Erika le guiñó un ojo a Liana antes de sonreír. Un verdadero tsundere. ¿De quién estás hablando?, preguntó Godou. Hablamos de la diosa Ishtar. ¿No lo entendiste? Cuando tu némesis está involucrado, no ves lo que es obvio para todos los demás. Una vez más no quiso ser acusada de un acto altruista. Así que pidió al comité que presentara su escolarización como una obligación legal. Godou Kusanagi hizo un guiño. Obviamente, dicho así, parecía el tipo de manipulación que disfrutaba la mente tortuosa de Ishtar. Finalmente, del cuarteto que aterrizó en la Tierra, solo Ereshkigal parecía realmente inofensivo. Los otros parecían bombas sin explotar. Las bombas sin explotar podrían permanecer pacíficamente en sus cráteres durante décadas, estar cubiertas de vegetación, ser olvidadas, luego explotar sin ninguna razón. En el segundo minibús, Shiro Emiya habló con Ishtar. A lo largo de la clase de deportes, los chicos me preguntaban por ti e Iri. 2. Con las manos cruzadas debajo de la barbilla, la diosa lo miró con su sonrisa habitual. Sí, el perfectamente malvado, y sus ojos doblados. ¿Y qué les dijiste? La verdad. Es decir, Shirou se encogió de hombros. Como de costumbre, el jefe de bloque pelirrojo no había entendido por qué la diosa estaba tan interesada en lo que podría haber dicho. Que somos amigos y nos conocemos desde pequeños. Para Eri, acabo de decir que la conocí por primera vez hace 2 semanas. Ishtar suspiró, masajeando su frente mientras sacude la cabeza. Tan pronto después de su separación de Sakura, la diosa se dio cuenta de que era demasiado pronto para contarle a Shirou sobre ella. Micrómetro, sentimientos. Pero realmente tenías que llamarte Shirou imbécil Emiya por no entender que tenía razón personal para salvarlo. Una diosa de su estatus no traicionó su panteón, rompiendo un tabú solo por impulso. Aquellos que conocían su leyenda habrían entendido que la diosa de Venus estaba enamorada. Ishtar siempre había tenido una gran debilidad por los mortales. Dumesil, su esposo, había sido un simple mortal al menos hasta que Ishtar lo miró. E inmediatamente regresó al cielo para hablar con Anu, su padre. Al principio, por supuesto, él era reacio, no escuchando sus argumentos. Entonces la señora del cielo se enojó, gritando lo suficientemente fuerte como para que toda la corte divina huyera y los cielos resonaran de la disputa. Ishtar podía ser muy persuasiva y también era tan terca como un burro. Cuando tomó su decisión, no dio marcha atrás. Y su padre finalmente se convenció. Hay que decir que había amenazado con desviar el Tigris y el Éufrates hacia el Mediterráneo, arrasar todas las montañas de Mesopotamia, expulsar a los dioses menores del cielo y sembrar la discordia entre todas las naciones, condenando a la humanidad a una guerra sin fin. El adorable desastre llamado Ishtar tenía una tierna sonrisa, recordando a su padre en ese momento, escondiéndose detrás de su trono, llorando y temblando. Manos levantadas por encima de la cabeza para protegerse de sus patadas. Evidentemente, Anu había terminado cumpliendo todos los deseos de su hija, convirtiendo a un simple pastor en un dios solo para complacerla. 3. Pero ese fue el final normal de esta historia. ¿Qué padre cariñoso podría haber rechazado que su encantadora hija se casara con el hombre de sus sueños? El conductor del minibús se dio la vuelta en ese momento. Diosa Ishtar, diosa Ereshkigal, hemos llegado. Los 2 minibuses acababan de entrar en un túnel de hormigón que se hundió muy por debajo de la montaña. Ishtar miró a su alrededor con interés. Era una construcción antigua. El yeso de hormigón estaba desmoronado y las marcas de pintura casi habían perdido todo color. ¿Y dónde estamos? El miembro del comité la miró por el espejo retrovisor. Estimado Ishtar, Hayabusa es una antigua fábrica que fabricó proyectiles antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Las instalaciones fueron abandonadas y amuralladas después de la rendición. Hace 30 años, buscando un lugar para experimentar silenciosamente con hechizos destructivos, el comité reabrió Hayabusa. Los 2 minibuses se detuvieron en un estacionamiento subterráneo. Su guía abrió una puerta blindada con una llave y encendió la luz. Las bombillas en globos de malla de alambre iluminaron un pasillo que zigzagueaba extrañamente, lo que Godou señaló.
El miembro del comité estuvo de acuerdo. Rey Godou, estos corredores de chicane están diseñados para debilitar la explosión de una explosión. Les recuerdo que los explosivos fueron fabricados y almacenados en esta fábrica. Después de cruzar un largo pasillo, llegaron frente a otra puerta blindada que el guía abrió con otra llave de su llavero. La gran sala parecía una especie de catedral, a pesar de que el techo era más bajo. Una vez que las máquinas herramienta habían abarrotado el suelo, todavía se podían ver las huellas de ella. Sin embargo, las paredes ahora estaban cubiertas con armas de toda Asia. Tomó un solo vistazo a Shirou para agregar los planos de este arsenal a su Reality Marble, y había algo con lo que impresionarse. El arco compuesto en una vitrina había pertenecido a Genghis Khan. La cimitarra en una vitrina era el arma de Baibar. La lanza decorada con pompón blanco había sido sostenida por Tamerlán. Structural Grasp también le había enseñado quién era el actual propietario de estas armas. En la posición de loto, Luo estaba inmerso en una profunda meditación. Como siempre, su presencia no era más perceptible que una arruga excavada por el viento en un estanque tranquilo. Abrió los ojos. Rey Godou, Emilia Shirou, este Luo te da la bienvenida a tu primera lección. Miró brevemente a los demás presentes, a quien no había invitado. Diosa Ishtar, diosa Ershkigal, también bienvenido. Siendo un campeone, Godou había sido el primero en ser invitado a la plaza, cubierta de tatami donde Luo estaba de pie. Después de haberle pedido que la atacara y esquivado varios puños torpes, el gobernante de artes marciales había sentido con la cabeza. Ella le había explicado que su velocidad, fuerza y resistencia eran las de un campeone, pero, sin entrenamiento de combate, no pudo explotar adecuadamente sus habilidades. Saludándolo, Luo le pidió que la atacara de nuevo. Esta vez, cuando Godou le dio un puñetazo, ella lo agarró de la muñeca y le dio un ligero golpe debajo del codo con la mano cerrada. El resultado fue impresionante. Godou cayó de rodillas con la boca abierta a un grito silencioso. Cuando el gobernante de artes marciales dejó caer su muñeca, el brazo de los japoneses cayó, flácido y entumecido. Kinna era un arte marcial con un lado mágico. Un maestro del Kinna nunca pareció dar ninguna fuerza en un ataque, sus gestos eran indiferentes. Sin embargo, un maestro de las dislocaciones chinas podría controlar a un oponente mediante un bloqueo articular, muscular o tendinoso muy doloroso. Visto desde el interior, esta toma de artes marciales fue aún más impresionante. Godou tenía la impresión de que una explosión de luz había tenido lugar en su cerebro. Al momento siguiente, el Rey Diablo estaba de rodillas, sin siquiera recordar cuando sus piernas colapsaron debajo de él y miró su brazo completamente paralizado. Era su brazo, pero las órdenes dadas por su cerebro ya no fueron obedecidas. Simplemente sintió entumecimiento en sus extremidades. Todas las demás sensaciones habían desaparecido. En 5 minutos, la parálisis se disipará por completo. Luo se volvió hacia el caballero de cabello plateado. Liliana Kranjikar, ¿serás mi compañera para una manifestación? El joven croata aceptó. Luo mostró qué puntos sensibles de la muñeca presionar y cómo golpear el codo. Lo repitió varias veces, descomponiendo el movimiento para su alumna. Está bien, Rey Godou, entrena con el caballero Kranjikar. Luo se detuvo frente al Faker. Shirou Emilia, tu turno. Usa tu Krasin para crear un arma y atacarme. La pelirroja frunció el ceño antes de responder con voz molesta. Pensé que querías enseñarme a pelear con mis propias manos. El gobernante de artes marciales lo miró durante varios segundos sin decir una palabra. Esto terminó haciendo que Shirou se sintiera incómodo. Finalmente, ella respondió, no te gusta. Este Luo lo entendió bien. Sin embargo, ¿crees que soy estúpido? Eres un mago que usa magia que no conozco para crear duplicados de armas místicas y copiar la capacidad de sus usuarios originales para manejarlos. Pero tú mismo tenías muy poco conocimiento del combate. Con un gesto de su mano, mostró el arsenal en las paredes. Mi objetivo es obviamente enseñarte cómo usar tu talento correctamente. Enseñarte algo que no te ayudará sería un desperdicio de potencial. Vamos. Usa tu Krasin para crear un arma. Con vacilación, Shirou trazó a Gaebolg y se paró medio flexionado, la lanza apuntó hacia el suelo, saltando en el lugar.
Cuando Ludo Ao hizo un gesto de invitación, Shirou saltó como un perro rabioso. Como era de esperar, el campeón chino saltó a un lado, esquivando la carga. Luego desvió a Gaevolt con un simple movimiento de muñeca, antes de contraatacar con una patada que envió a Shirou al suelo. Cuando el adolescente recuperó el aliento y Yuri Marilla puso sus manos sobre sus heridas para curarlo, Luo Ao observó la lanza roja con la que había alcanzado. Un Celtic Lanka 4, equilibrado para ser lanzado. Está cortado de un solo hueso rojo y grabado con runas. La chica china cerró los ojos por un momento. Esta arma está maldita, llena de deseo de matar, ya veo, es Gaevolt. Erika y Yuri miraron a la niña china con incredulidad y luego se volvieron hacia Shirou con una expresión de respeto, habiendo reconocido el nombre del arma del niño irlandés de la luz. Agradeciendo al tímido y mímico por haberlo cuidado, Shirou se puso de pie torpemente, huyendo de miradas de admiración. Es solo una copia imperfecta. Extendió la mano hacia la lanza Traceaut. Y el arma desapareció en un parpadeo de prana. Luo Ao estuvo de acuerdo. Este Gaevolt es de hecho una copia imperfecta del original, pero no es lo más importante. Tú mismo, Shiro Benilla, no eres una copia de Kuchulain. Eres ambidiestro, y por lo que he visto de tu imitación, Kuchulain debe ser diestro y su brazo dominante es mucho más musculoso que el izquierdo. 5. Su pecho es más pequeño, sus piernas son más largas que las tuyas, y es más rápido y más fuerte que tú. Intentas imitar el estilo de lucha de un individuo con un físico muy diferente al tuyo y no usas tus propias capacidades físicas. Alejándose de Shirou, Luo Ao se había vuelto hacia un portaarmas. Parecía estar buscando algo. Así es como funciona el rastreo. Copio las habilidades del usuario como copio el arma en sí, explicó la pelirroja. Shiro Benilla, ¿sabes cuándo dominaste una técnica de artes marciales? El fakir se encogió de hombros. No lo sé, ¿cuándo lograste reproducir esta técnica a la perfección? Shiro Benilla, las artes marciales se basan completamente en la transmisión de técnicas de generación en generación. Incluso si existe una técnica perfecta, todavía está por descubrirse. Un estudiante domina una técnica cuando ha ido más allá de la etapa de simplemente reproducir un movimiento mostrado por su maestro. Cuando el estudiante ha adoptado esta técnica, la ha adaptado a la longitud de su brazo, fuerza física y otras habilidades, por lo que sabe cómo usarla. Después de elegir una lanza en una pantalla, Luo Ao la pesó antes de volverse hacia la pelirroja. Tu error, Shiro Benilla está copiando ciegamente el estilo de lucha de Kuchulain. Deberías pensar en la memoria del niño irlandés de la luz como un maestro que te enseña a manejar la lanza roja, en lugar de dejarte abrumar por su experiencia y hacer cosas como Kuchulain. Arrojó la lanza en su mano a la pelirroja y tomó otra en el estante. Instintivamente Shiro había usado Structural Grasp Y. Su expresión hizo que el rey diablo chino sonriera divertido. Luo Ao negó con la cabeza. De hecho, esta lanza nunca se ha utilizado. Es nuevo. ¿Cómo podrías aprender a manejar Gaevolt correctamente si no aprendes los conceptos básicos de la lucha con lanzas por tu cuenta? Primera lección. Con una habilidad asombrosa, Luo Ao giró la lanza a su alrededor, pareciendo bailar con el arma en lugar de empuñarla. Shirou parpadeó, de repente se dio cuenta de que Luo Ao ahora sostenía la lanza en su mano izquierda y, ya que acababa de volverse contra sí misma, la lanza había regresado a su mano derecha. Los cambios de mano fueron tan rápidos que no pudo verlos. Así es como un ambidiestro maneja una lanza. Shiro estuvo de acuerdo. Es cierto que no le gustaba Luo Ao, pero tuvo que admitir que la manifestación fue convincente. Shirou se había limitado a ser un simple imitador de Lancer, sin buscar usar los talentos que había desarrollado manejando otras armas. La clase había entrado en su segunda hora. Enseñando a sus dos estudiantes alternativamente, Luo Ao los entrenó sin dudarlo, siempre pareciendo exigirles más. Después de pasar mucho tiempo explicándole cómo usar una lanza, el gobernante de artes marciales le había pedido que rastreara Caliburn. El monstruo marcial chino solo necesitó unos segundos para entender que Saber era una mujer pequeña. Esto explicaba el estilo de lucha muy aéreo de Artoria. Más pequeña que sus enemigos, necesitaba saltar para golpear alto. Sin embargo, como el ciervo de la espada no podía volar, estos saltos eran simples trayectorias balísticas fáciles de anticipar.
Y una persona atacada en medio de un salto no podía cambiar de rumbo. Excepto que Shirou era bastante alto. El estilo de lucha de Artoria obviamente no se adaptó a su tamaño. Luao luego dejó que Shirou entrenara con Erika Blandellei para enseñarle a Godot otros movimientos de combate cuerpo a cuerpo. El caballero italiano extendió la mano. Frente a su palma apareció un círculo mágico escarlata centrado en un motivo en forma de rosa rodeado por un triángulo marcado en cada esquina por un círculo mágico más pequeño. Cuore di Leone. A la llamada de la mujer caballeresca, una cabeza de león de acero emerge del círculo mágico. Empujando su brazo hacia la cara leonina, Erika tiró de un rapier. Girando como un danseure toire, la adolescente usa su espada mágica para dibujar una línea de prana rojo. Luego hizo un saludo de esgrima a Shirou. Este último no pudo evitar sonreír. Había usado estructural grasp en Cuore di Leone y sabía que ella podía invocar su espada al instante. Sin todo eso, cine. A ella le debe haber encantado escenificar. Bueno, sí le agradaría. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Extraída de un Limited Bladework Calibur apareció en la mano de Shirou. La espada en la piedra era un peso tranquilizador, extrañamente familiar, un poco como tomar la mano de un viejo amigo. La invocación de la espada de coronación del rey Arturo fue menos impresionante que la de Cuore di Leone, pero Shirou sabía que tenía la mejor arma, con diferencia. En la batalla que se avecina, solo la habilidad con la espada de Erika Blandellei podría marcar la diferencia. La joven rubia tomó la iniciativa, saltando hacia adelante. Tuvo que usar una forma de magia de fortalecimiento porque su velocidad y fuerza eran muy superiores a las de un humano. No obstante, Shirou esquivó, bloqueó y contraatacó con la misma rapidez. Pronto los dos adversarios giraban en todas direcciones corriendo y rebotando, mientras sus espadas chocaban en fantásticas descargas de prana rojo y dorado. El público, Ishtar, Ereshkigal, Akuno Kishinami y Yuri Marilla, estaba asombrado. Hay que decir que los dos esgrimistas hicieron una demostración de su talento perfectamente impresionante. Pero no fue una batalla de iguales. Insensiblemente al principio, luego cada vez más rápidamente Erika estaba siendo dominada. Fue empujada hacia atrás y jadeó por respirar, llegando cada vez más difícil para mantener el ritmo contra el implacable asalto de Milla. Pero esto no significaba que ella ya estuviera aceptando su derrota. Ella era una guerrera y una discípula de Hermes. Lanzando su espada al aire, rápidamente la apretó en sus manos 2 veces. En lugar de retroceder, Cuore di Leone se detuvo en el aire y, multiplicado. Shirou se enfrentaba a unas 20 espadas idénticas, todas apuntando a él. Tras a uno de un Limited Bladework aparecieron una veintena de espadas alrededor de Shirou. Cada espada tenía una apariencia diferente. Pero las dos técnicas eran extrañamente similares. Solo cuando los dos grupos de espadas chocaron, se hizo evidente la diferencia entre las copias vulgares de Cuore di Leone y los nobles fantasmas, la cristalización de las leyendas heroicas. Las réplicas de la espada de Erika se rompieron en 1000 pedazos cuando los nobles fantasmas plantaron alrededor del caballero italiano, rodeándola. Shirou estaba sonriendo. Tal ataque no puede funcionar en mi contra. Pero el italiano respondió con una sonrisa confiada. Tal vez sea porque no sabes la diferencia entre un ataque y una finta. Uso mi cabeza en combate. Una vez más, ella aplaudió 2 veces en sus manos. Y los fragmentos de metal retorcido en el suelo se reunieron y se fusionaron en un instante formando una jaula de acero, encerrando Shirou. Al principio sorprendido, Emilia se rió un poco. Esta pelea comenzó a divertirlo. Te doy un punto por originalidad, caballero Erika Blandellei, pero, en su mano, la espada de Artoria ahora estaba envuelta en fuego dorado. Calibur. Con algunos golpes de espada, el fakir cortó los barrotes de su prisión y salió, siempre sonriendo. ¿Tienes otro as bajo la manga? No, dijo Erika desinflándose de repente. Mientras Erika miraba los restos de su espada con una mirada exasperada, pensando que Cuore di Leone tardaría varias horas en reconstituirse, Shirou se había unido a sus amigas. Rodearon a la pelirroja para felicitarlo. El ambiente era relajado. Shirou se sintió feliz por primera vez desde su llegada a este mundo. Durante la lucha y el entrenamiento, no había pensado en Sakura.
Su mente había trabajado más rápido, con menos conflicto entre Archer y Shirou. De hecho, incluso su conexión a un Limited Blade Work había sido más fácil, requiriendo menos prana. Era como si sus armas lo aceptaran más fácilmente hoy que ayer. Absurdo. ¿O no? Después de todo, un Limited Blade Work era una manifestación del alma de Archer, así de su alma, en cierto modo. Si se aceptaba mejor, tal vez influyó en el funcionamiento de su mármol de la realidad. Tendría que preguntarle a Star, cuando no entendía algo, siempre era Rin Tosaka quien le explicaba lo que debería haber entendido. Por supuesto, ella lo llamaba al menos una o dos veces imbécil, pero su salario para ayudar a la pelirroja siempre se burlaba de él. Shirou sonrió tiernamente, era su Tosaka. El único, miró en dirección a Ereshkigal ocupado hablando con Akuno. No es tan único Rin Tosaka. Fue en ese momento que notó una perturbación que no reflejaba ese momento de paz. Voces emocionadas vinieron de la entrada. Varios miembros del comité acababan de entrar, escoltando a la rama principal de Tokio, Sayanomi Yakaoru. Este último los pasó sin mirarlos, caminando directamente hacia Kusanagi Godou. Llegó a unos 10 metros, se detuvo para saludar a los Reyes Diablo. Rey Godou, Rey Luoao, algo horrible ha sucedido. En Hungría, el castillo del Duque Boban ha sido arrasado. Parece que la primera campeona es muerto. Unas horas antes, en Hungría, todo el valle estaba en llamas. El castillo de Boban se había derrumbado, destrozado por un rayo. Sin embargo, el ejército de muertos vivientes de Campione y sus lobos continuaron atacando Iskandar. Enderezándose, el Campione utilizó otra de sus autoridades. Ojo de Sodoma. Sus ojos verdes con pupilas verticales brillaban mientras buscaba a Iskandar. Normalmente, este ataque convirtió a sus oponentes en una estatua de sal, un poder muy útil y difícil de contrarrestar. Desafortunadamente para Sasa de Hanstal Boban, esta autoridad solo trabajaba en los vivos. Iskandar era un sirviente, una especie de Ghostliner, durante mucho tiempo no perteneció al mundo viviente. Este nuevo fracaso enfureció al duque Boban. Miró el carro de guerra que se alejaba hacia el cielo de la madrugada, lloviendo relámpagos sobre las hordas de sus sirvientes. Disparaban flechas o usaban hechizos contra el semidios, pero en vano. Muy bien, esto fue todo. Asfixiaría a su oponente bajo el número. Apelando al poder robado al dios Osiris, el duque Boban llamó aún más a sus esclavos no muertos. En el cielo, una carcajada respondió a sus esfuerzos. Esto es lo que yo llamo una batalla. Alejandro III de Macedonia te reconoce como un digno rival. Y si tienes un ejército, yo también tengo el mío, mis héroes, aquellos que me han jurado lealtad y solo están esperando mi orden de atacar. En su carro de guerra, Iskandar blandió su espada. Yonioyetairoi. Ejército del rey. Una luz azul y cegadora rodeaba el carro de guerra, cuando un viento tempestuoso comenzó a soplar. El duque ciego Boban cerró los ojos por un momento. Cuando los reabrió, se quedó atónito. Estaba en un ardiente desierto de arena rodeado de sus esclavos no muertos y lobos. Mientras guiñaba un ojo, deslumbrado por el sol, escuchó un rumor amortiguado. Sonajeros de metal, voces, y al otro lado de las dunas aparecieron un ejército. Miles de hombres hombro con hombro, con grandes escudos de bronce y largas arizas de punta de hierro, con cascos griegos con cresta con pelo de caballo tendido. En el cielo, el coloso rojo extendió los brazos para reírse a carcajadas. El rey es el que recoge la envidia de todos sus héroes y se erige como su guía. Por lo tanto, no está solo, porque su voluntad es igual a la de todos sus seguidores combinados. El enfrentamiento entre el ejército de Iskandar, compuesto por héroes menores, y los muertos vivientes fue inmediatamente a favor de los griegos. Estos veteranos de docenas de batallas eran mucho más peligrosos que los simples esclavos obligados a servir en la muerte a un tirano que odiaban. Dondequiera que de Hanstal Boban miraba, sus esclavos eran derrotados o masacrados en el acto. Incluso la presencia de lanzadores de hechizos en las filas del ejército del Rey Diablo no compensó el entusiasmo de los compañeros de Iskandar. Mientras Boban observaba cómo la batalla se convertía en un desastre, recurrió a otra autoridad. Todos los seres vivos del mundo son iguales.
Santos y pecadores, villanos y héroes, niños inocentes e incluso sus madres son la fuente de mi fuego. Era el conjuro del castigo rojo, una autoridad robada al dios chino del fuego Suron. En el cielo apareció una enorme bola de fuego cayendo hacia el suelo. En un instante, el pánico rompió la alineación impecable de los guerreros de Iskandar mientras veían caer su muerte sobre ellos. Y la bola de fuego explotó cuando tocó el desierto. Un huracán ardiente se extendió sobre las dunas. En una fracción de segundo, regimientos enteros se redujeron a escoria y metal fundido. El mármol de la realidad de Iskandar se derrumbó. Solo la velocidad de Gordius Whale había permitido a Iskandar sobrevivir al ataque de Boban. En el cielo de Hungría, sacudía la cabeza con asombro, excepto durante su lucha contra Goldie, nunca había visto a un oponente masacrar a su ejército en un solo ataque. Boban era mucho más peligroso de lo que pensaba. Pero no sintió miedo. Por el contrario, su latido era como un tambor de guerra que daba el orden de la carga. Iskandar se rió. El primer campeón y también reapareció, expulsado al mundo real después de la aniquilación de Iskandar Reality Marble. Estaba agotado y jadeando, todavía, tuvo que recurrir a su autoridad más peligrosa, una autoridad que requería su propia muerte como detonante. Si ganaba, podría volver a la vida, pero podría perder parte de su fuerza. Usar el dragón de Otterland fue realmente su última carta, un activo que solo reveló si estaba acorralado. El duque Boban recitó el conjuro liberando a esta autoridad. Irónicamente, lo había ganado derrotando a Inanna, la versión de campeón everse de la diosa Ishtar. Abierto, puerta del inframundo. Reina del inframundo, la hermana mayor de la madre tierra, descendiendo al territorio del temible Ereshkigal, ahora es el momento en que supero la muerte. El primer campeón se derrumbó, su cuerpo dormido yacía en el suelo como si estuviera muerto, pero su alma se había encarnado en forma de un horrible dragón negro, titánico y cubierto de escamas tan duras como las placas de armadura de un acorazado. El monstruo volaba directamente a Gordius Whale. Más maniobrable, el rey de Macedonia esquivó el primer ataque, pero el monstruo ya estaba regresando a él. Iskandar estalló en carcajadas. La luz está en el otro extremo del mundo. Conquistar. Vía expugnatio. Envuelto en un rayo monumental que cayó a su alrededor, el carro de guerra ahora se dirigía hacia el dragón. El encuentro de los dos objetos voladores generó una poderosa explosión que hizo temblar las montañas, provocando deslizamientos de tierra a muchos kilómetros de distancia. Uno inofensivo. Realmente. La alineación de Ereshkigal es chaotic evil. Esta diosa es el arquetipo del personaje de Yandere. El 99% de las veces, es adorable, dulce e incómoda, pero para el 1% restante, es mejor estar lejos de ella. En Fgo Babilonia, Ritsuka le pregunta qué piensa de las personas vivas. Su respuesta se puede resumir como inútil e innecesaria. Ereshkigal no siente nada más que indiferencia hacia los humanos vivos. La diosa del inframundo se unió a la alianza de las tres diosas, planeó la aniquilación de la humanidad, propagó enfermedades mortales en Uruk e incluso preparó la apertura de un abismo debajo de la ciudad para derribar la ciudad del rey Gilgamesh, y todos sus habitantes vivos, en Kur. Nunca lo olvides, eres realmente entrañable, pero, si está molesta, la reina del inframundo puede volverse balística. Y para ella, los vivos no importan. Matar sin remordimiento a miles de seres humanos no está absolutamente fuera del carácter de esta diosa. Peor aún, cuando se siente humillada, con razón o sin ella, Ereshkigal puede ser increíblemente cruel y despiadada. Considere lo que le hizo a Ishtar. Debido a que la muerte de la diosa del amor y la discordia socavó el equilibrio mismo del mundo, Ereshkigal acordó, sin entusiasmo, liberar a Ishtar. Pero aún así reclamó a cambio la vida de Dumesil, dios de los ganaderos, y esposo de Ishtar. Fue cruel y mezquino. Ereshkigal es realmente un mal caótico. 2. La academia ha segregado la educación física para niños y niñas. Para los niños, este es el momento perfecto para hablar de las niñas, y viceversa. 3. Ni siquiera estoy exagerando el comportamiento de Ishtar con su padre. Un poema babilónico que encontré mientras hacía mi investigación preparatoria dio una descripción bastante similar de la Señora del Cielo cuando toma prestada Gugalana de Anu. 4. Esa es la palabra celta detrás de lanza.
5. Una disparidad típica entre el brazo derecho y el brazo izquierdo para los lanzadores de lanzas.